Bien, señores, tenemos el placer de tener con nosotros 4 distinguidos profesionales que se desempeñan en el área de la salud en el Hospital Marcelino Vélez Santana. La razón de ellos estar aquí es una invitación que le hiciéramos al director de ese hospital como producto de 2 cosas. Primero, que es un hospital de los pocos hospitales que funcionan más o menos bien en la República Dominicana. Y segundo, que quisiéramos hacer una introducción un poquitito diferente, por lo que le pedimos excusa a los invitados. Y se trata de que vamos a hablar a nombre de Machi Constant, de Gracie de la Cruz y de un servidor, que nunca lo hacemos en forma conjunta porque tenemos criterios casi siempre disímiles en todos los aspectos que tratamos aquí. Sin embargo, en este caso, nosotros tenemos el mismo problema, y es que a pesar de que la revista 110 es, sin ningún lugar a dudas, el programa o el medio de comunicación que tiene dentro de sus coproductores una persona con la capacidad suficiente para que el resto de los que trabajamos aquí entendamos el sistema de salud de República Dominicana, de que el doctor William Hanna, quien es prácticamente un gurú de la medicina, reconocido por todas las generaciones que han sido alumnos de él, un hombre que se ha pasado su vida entera estudiando, un hombre que se ha pasado tratando de que sus conocimientos sean aplicados a la población a través de los mecanismos políticos que requiere la medicina para poder implementar planes de salud. Sin la política es imposible. Ha tenido que participar en política, conoce el origen de todos los problemas, trabajó en la seguridad social. Pero a pesar de nosotros tener el privilegio de contar en el staff de aquí con el doctor Hanna, confesamos que nosotros no estamos entendiendo el problema de salud en la República Dominicana. Nos declaramos que no pasamos de curso en la materia de salud. Parece mentira que quizá el programa que tenga más apoyo académico, práctico, en seguridad social, tenga que confesar eso, pero es así. Nosotros estamos perdidos. No sabemos si las reformas de seguridad social se hicieron para personas jóvenes y sanas. Si la salud es un negocio, que lo confirma el hecho de que la nomenclatura de aquellos que se llamaban jefes de servicios se convirtieron en gerentes de servicios, porque si es un negocio, es un gerente. Si es medicina, es un jefe de servicio clínico o quirúrgico. Pero hemos llegado a unos puntos que definitivamente los declaramos incompetentes. Vamos a hablar con una de esas islas de salud que se han podido mantener y que el público entonces le ha echado mano, ha tenido que ir cada día más a demandar servicios, produciendo, como es natural, una demanda mayor y quizá una oferta de servicio inferior. Nosotros no sabemos cuál ha sido la causa del éxito del Hospital Marcelino Vélez, y para ello vamos a hablar con el doctor Roberto Cerda, el director de planificación del Hospital Marcelino Vélez Santana, el doctor Rafael González, que es gerente de los servicios quirúrgicos del hospital, la doctora Angélica Enríquez, que es encargada de epidemiología, que en este momento pasa a ser un servicio de suma importancia porque epidemiología incluye medicina preventiva. Tenemos también el doctor Ramón Emilio Castaños, que es consultor jurídico. No conocemos bien la función de un consultor jurídico en un hospital del Estado, pero vamos a hablar de ello con ellos. El primer director del hospital fue un militar. No sabemos
si el hospital ofrece servicios a las ARS, no sabemos si hay cuota de recuperación, no sabemos si, por ejemplo, un abogado que no tenga con qué hacerse un estudio cardiovascular pueda encontrar un lugar donde pueda ir sin pagar. No sabemos si un militar puede ir de emergencia ahí. En fin, hay muchas cosas que no sabemos, pero vamos a dejar al doctor Roberto Cerda que nos diga cuál ha sido el elemento común que ha hecho que el Marcelino Vélez sea casi un piloto en la medicina de salud pública en República Dominicana. Muy buenos días, don Perdóneme la introducción, pero era necesario. No, pero sí creo que es muy importante esa introducción porque en realidad uno que está inserto en el sector salud, en muchas ocasiones uno también tiene esas interrogantes. ¿Qué es realmente el sistema de salud en República Dominicana? Pero para ir dando un poquito de luz a esas interrogantes con relación a la experiencia que nosotros hemos desarrollado en el Hospital Marcelino Vélez Santana, ¿cuál es la principal fortaleza que tiene el hospital? Que es una institución organizada. O sea, esa es la base principal que sustenta lo que es hoy el Hospital Marcelino Vélez Santana. Es una institución del Estado y no puede llamarse claramente un negocio, pero sí una empresa social. O sea, un hospital es una empresa social que tiene beneficios principales para la sociedad y para sus trabajadores, porque pertenece al Estado Dominicano. Cuando uno quiere manejar una institución del Estado y esa parte de lo que tiene que ver con la parte del concepto empresarial, uno no lo toma en cuenta, pues evidentemente ocurre lo que uno siempre tiene, instituciones deficientes. Y la deficiencia empieza principalmente por la pobre base del punto de vista organizacional y luego por ese concepto de cuáles son los beneficios reales que debe tener una institución del Estado. Y son esos dos fundamentos con los cuales se desarrolla ese concepto de organización y gestión hospitalaria que hemos desarrollado con el concepto del hospital del futuro. Doctor Cerda, ¿puede tener usted toda la organización habida y por haber, y cuando choca con un presupuesto insuficiente, ya todo se derrumba? ¿Cómo ustedes se hacen para, con las precariedades que todos los hospitales tienen, y que no creo que ustedes sean una excepción, pueden mantener esa organización? Bien, cuando uno es una institución organizada, eso le facilita a uno los pocos o muchos recursos que reciba, manejarlo de manera eficiente. El hospital recibe apenas el 50% del presupuesto real del hospital por parte del gobierno. ¿Cuántas camas tiene el hospital? Tiene actualmente 119 camas. ¿Cuántos médicos ofrecen servicio en diferentes áreas ahí? Hay aproximadamente unos 220 médicos. ¿Cuántos? 220 médicos. ¿Cuántos reciben ustedes fijos de salud pública para salarios y otro tipo de ayuda? Aproximadamente andan rondando unos 23, 24 millones de pesos. ¿Cómo completan el otro 50%? Entonces ahí viene la parte de la eficiencia. Nosotros ofertamos servicios a las ARS privadas y públicas y además de eso recibimos colaboración de las personas que pueden colaborar con su atención desde el punto de vista económico al hospital. ¿Qué significa eso? ¿Honorarios espontáneos? Sí. Por ejemplo, yo voy, me dan un buen servicio y le hago una donación al hospital. No, nosotros tenemos un departamento que se llama Servicio Social, que tiene instrumentos configurados para determinar la capacidad socioeconómica de la persona que acude al hospital. Ustedes miden la capacidad de pago. Si una persona no tiene Ese es un servicio social. Sí. Que lo hacen cuando llega la consulta o cuando es interno. Puede ser con los servicios ambulatorios, pero puede ser también para los pacientes. ¿Cuáles servicios no ofrece el hospital? Tienen que referirlo a otro sitio. No lo que ofrece, porque sabemos que la mayoría los ofrece. ¿Cuáles no ofrecen ustedes? Nosotros no tenemos una unidad de cuidado para pacientes quemados. ¿Ustedes tienen una unidad de cuidado? ¿Tienen oncología?
Sí. Tenemos oncología ¿Lo clínica. refieren a dos? No, tenemos oncología clínica. También para procedimientos quirúrgicos, oncológicos, tanto de cirugía general como lo que tiene que ver con... ¿Tienen resonancia en imágenes? Sí. ¿Pueden atender un paciente cardiovascular con un stent? No. Eso tienen No, que referirlo. sí, tenemos limitaciones. ¿Hasta dónde llegan en cardiología? Esa parte el doctor González puede ayudar. Doctor, en cirugía de corazón y en cirugía intervencionista, ¿hasta dónde llegan? No, nosotros todavía no disponemos, aunque tenemos la unidad prácticamente instalada, porque todo lo que es lo físico está instalado, por un asunto propio de recursos, entonces no arranca la unidad, porque representan 1.2 millones al mes en personal. Bien, eso en cirugía, pero me dicen que en ortopedia son muy buenos. En ortopedia nosotros tenemos especialistas por área, especialistas de cadera, especialistas de rodilla, especialistas de hombro, especializados solamente para Entonces eso. ustedes tienen en algunas muy buenas especialidades, en otros les falta completarlo. Nosotros, el asunto con el hospital y la demanda de servicio es el espacio. Sí, El espacio físico. el espacio resulta físico. Si insuficiente. tenemos un hospital, por ejemplo, lo que decía usted, a gerencia de nuestro director general, Pedro Antonio Delgado Valdés, un paciente que no tiene seguro, le paga al hospital menos que lo que pagaría un paciente que tiene seguro y se opera en una clínica. Para lo que es cuota Y un paciente que llega sin ninguna protección, ¿cómo ustedes le dan servicio? Un paciente, por ejemplo, un paciente que se va a operar de una Lo que hernia. se llama pobre de solemnidad. Llegó un hombre herido y pide papeles. Mire, yo no tengo ni papeles. Actualmente el hospital asiste, que se había reducido esto. Dominicano, porque si es haitiano sabemos que tiene oferta de servicio. Si es dominicano. Bueno, actualmente el hospital asiste pacientes que no tienen seguro e incluso que no tienen solvencia. Y le cubren el 100%. Claro. Si el hospital le da servicio, Incluyendo cuidado intensivo. el hospital le da servicio, hay pacientes que entran a la unidad y consumen $500,000 de pesos y se va sin pagar ni un peso porque no tiene solvencia. Es decir, el departamento Es decir, que el servicio que usted dirige puede hacer un estómago a un paciente que no tenga y no tiene que reembolsarle nada al hospital. Si no tiene, no lo tiene. Si no lo tiene, no. Ni entra como muchas instituciones que son autosuficientes, pero no son autosuficientes socialmente, que comprometen al paciente a pagos, incluso le hacen intimidaciones y llamadas por teléfono. Nosotros, el paciente que no tiene, se va allá. Por eso el hospital exoneró unos 177 millones de pesos el año pasado en servicio exonerado. Bien. Doctora Enríquez, en epidemiología, en enfermedades infecciosas, en pediatría, ¿cómo anda el hospital? Muy bien, estamos teniendo una producción que sobrepasa el límite, como decía el doctor González. Nuestro hospital tiene un problema de espacio, pero la producción se ha incrementado porque no solamente no utilizan la persona del municipio de Santo Domingo Oeste, sino que como el Hospital Marcelino Noble Santana es un hospital regional general, tenemos pacientes, usuarios de todas las áreas. O sea, nosotros tenemos a veces usuarios más de Dajabón, Elías Piña, Constanza, ¿Quién lo refiere? Lo refieren muchas veces las ARS que funcionan en el hospital y los centros de salud de esas entidades. Doctora, ¿cuántos pacientes ustedes inmunizan al año? Ahora mismo, lo que va de septiembre, nosotros llevamos 14.885 pacientes. ¿En qué área? En lo que es en el área de vacunación. ¿Cuáles vacunas? Ponemos todas las vacunas. La pentavalente. ¿A petición del paciente o como campañas sociales generales? Eso está establecido, o sea, allá todo protocolizado y eso está ¿Van a las casas o el paciente vaya? El paciente vaya, porque nosotros, acuérdense que tenemos una área, como hospital regional tenemos un área 7 que son las redes que mantienen, son los que visitan la casa, pero nosotros nos encargamos de vacunar todos los niños y todo adulto que requiere el servicio. Doctora, ¿cuál es la enfermedad infecciosa más común que se presenta en el Marcelino Vélez? La infección respiratoria aguda, mucho, ¿sabes? Más que la gastrointestinal. Sí, mucho más, por encima. ¿En adultos o en niños? Ambos. En ambos. En ambos, tanto en adultos como en niños. Bien.
doctor Castaño, ¿qué hace un consultor jurídico en el hospital? ¿Demandar a los pacientes? No, señor, hace muchas cosas, doctor Racine. A raíz de la llegada del doctor Pedro Antonio Delgado Valdés al Marcelino Vélez Santana, encontramos un departamento un poco desorganizado y en muchas áreas que había que implementar los descargos para que los pacientes lo firmen, eso es de área médica. Implementamos todos los descargos en las diferentes áreas, tanto cirugía hasta... Usted se refiere a las autorizaciones de cirugía y los descargos al profesional sobre posibles demandas. Exacto. Al igual que para lo que son las analíticas y el examen de VIH, que es la ley 55, también se implementó. Y en el hospital Marcelino Vélez... ¿Tiene que ver con la ley de drogas también y la expedición de drogas narcóticas? No, en ese caso no tenemos. ¿Ustedes no controlan eso en el señor, hospital? No, señor. La parte médica. No, señor, esa es la parte médica. Y de raíz, en el hospital Marcelino Vélez Santana se elaboran muchos contratos, llegan muchos expedientes, contratos de comodato. Comodato es cuando se instala un equipo para comprarle los insumos. Entonces el consultor jurídico tiene que revisar todo lo que es la parte legal. Bien, vamos a una pausa y regresamos en un momentico con los doctores del hospital. Señores, seguimos hablando con el doctor Roberto Cerda, director de planificación del Hospital Marcelino Vélez Santana, con el doctor Rafael González, gerente de cirugía y de servicio quirúrgico del hospital, la doctora Angélica Enríquez, encargada del servicio de epidemiología, y el doctor Emilio Castaño, consultor jurídico. Nosotros quisiéramos entrar para aclarar un poquito en el pago, porque indudablemente salud no es negocio, aunque sí es negocio para las ARS, sí es negocio, y ofrecen un intermediarismo que encarece muchísimo la salud. Vamos a conversar con el doctor Cerda y el doctor González, que nos aclare lo siguiente. Las cosas tienen un costo, independientemente de unos honorarios. Un costo, es decir, si yo voy al Hospital Marcelino Vélez, hago una fila, pido una consulta con la doctora para inmunizarme contra todas las enfermedades que una persona adulta pueda querer, yo voy a producir un costo antes de que me pongan la vacuna. Voy a producir un consultorio, un tiempo, un espacio, un médico, una luz, un aire acondicionado, una serie de una enfermera, algo que se carga a ese consultorio. Ese costo, en cuanto está establecido, sin añadirle si me ponen una inyección o si me tienen que hacer una cirugía menor o sacarme un lunar. Bien, el costo promedio de una consulta simple, pero dada por un especialista en el hospital Marcelino Vélez Santana, está rondando el promedio de 400 pesos. ¿Incluye el porcentaje de honorarios del médico? Sí, eso está incluido en el costo. ¿De honorarios prorrateado en el sueldo o de algún otro honorario? No, prorrateado en el sueldo. Si yo entro a cirugía con un tiro en la cabeza o con un cáncer de estómago, esa sala quirúrgica tiene un costo, esterilización, enfermera, instrumental, independientemente del trabajo que se va a fajar el tipo a sacar la bala, abrir el cráneo. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Es decir, tú puedes encontrar que ese estómago lo que tenía ahí era un cuerpo extraño, le saca ahí algo que se tragó y se acabó el problema, pero puede encontrar un tumor maligno. Es decir, eso no tiene nada que ver con lo que encuentra el cirujano. El costo de la cirugía, de ese proceso de sala de operaciones, ¿está establecido en ese hospital? Sí, también está establecido. Con el anestesiólogo. Sí. No depende de la gravedad del caso. Hay una cosa que vale lo mismo. Es decir, abrir una barriga cuesta lo mismo para un cáncer que para un tumor benigno. ¿Es así o no es así, doctor? Sí. Bien. Y de un tiro contra una puñalada también el mismo precio. Sí, lo que ocurre es, con relación a esto, hay muchísimos centros que manejan lo que se llama el costo paquete.
Sí. que usted hace un prorrateo de lo que cuesta producir este procedimiento, y también hace una planificación para eventuales situaciones. Doctor, y eso genera un costo. Ustedes, si llega una persona que tiene ARS y esa ARS tiene para una consulta 200 pesos, ¿ustedes lo cobran? Nosotros Sí. cobramos el costo que paga la Allá ARS. hay copago, es decir, que puede ser que No. esa consulta haya que buscar otros 200. No hay copago. No. No hay copago. Mire, hay que aclarar eso. Por ejemplo, un paciente que se opera en cualquier centro con el nivel del hospital, un hospital de tercer nivel con todas las especialidades disponibles para el evento, con el especialista ahí, tiene que pagar de diferencia un monto X en cualquier centro con esta capacidad, y en el hospital Marcelino Vélez Santana, el paciente que se opera con cualquier ARS o que va a una consulta, solamente el hospital le cobra lo que paga la ARS. Es decir, para este tipo de pacientes no existe cuota de recuperación. Pero cobran lo que paga la ARS. La ARS, es decir, nosotros cobramos por una consulta 50 pesos, pero la ARS paga 300. El paciente que se ve con esos 300 pesos en cualquier centro privado tiene que pagar 500 o 300 más Y puede que yo encuentre al doctor González por la mañana ahí haciéndome una cirugía con el costo de la ARS, y que por la tarde, si él la hace en Sedimat, me tenga que pagar, digo, en Abel González o en Gómez Patiño, tengan que pagarle un copago. El Sí, mismo doctor. Al mismo doctor. Al mismo doctor. Al mismo doctor, porque Entonces usted consigue el mismo médico sin el copago en el Marcelino. en el Marcelino, y es lo que ha hecho que el hospital crezca en demanda de los pacientes Por asegurados. eso es que están yendo más. Están yendo más Porque ahí no hay copago. no hay copago, y además usted... Pues no lo diga mucho para que no se le llene el hospital. Porque estamos sobredemandados. Estamos sobredemandados, es decir, ya no importa que llegue más personas porque tenemos una capacidad. Nosotros hacemos alrededor de 3.600 cirugías generales, solamente cirugías generales al año, y generamos alrededor de 27 a 36 cirugías por día. Pues tenemos un hospital cerrado ahí en la Ciudad de la Salud, que ustedes pueden administrarlo con el mismo sistema. Ahora mismo lo único que no tienen los médicos, pues está equipadito, inaugurado, bendecido, y hasta las comisiones están Mire, cobradas. yo le voy a decir una cosa que tal vez usted no sepa. Mire, el modelo de autogestión hospitalaria, que muchos dicen, no, a ese hospital le dan un dinero todos los meses, y a nosotros nos dan el 50% de eso en cuota de subvención. Y le voy a poner algo claro, que ustedes deben entender. Al hospital el Estado le da la nómina, una nómina que tiene que ser eficiente, porque el especialista llega a las 7:30 y se tiene que ir a las 2. Es decir, usted no se ve con un ¿Ustedes recibo. auditan ese horario? Sí, Claro. sí. ¿Auditan el horario o la cantidad de trabajo que hace? Se auditan las dos cosas. Porque usted puede ir a leer el periódico y a No, enamorar se a la auditan las dos compañera. cosas. Nosotros anualmente hacemos lo que se llama un plan estratégico que ve la productividad de cada De ese departamento. 50% que te da salud, ¿cuánto se va en nómina? Se va alrededor del 98%. Y de lo que da la ARS, ¿qué por ciento le das al médico que dé el servicio? No, porque el médico tiene un contrato especial, un sueldo, con un volumen de productividad que tiene que cumplir. Si el servicio de cirugía tiene planeada 11.500 consultas al año, nosotros debemos sobrepasar. Ese médico tiene una cuota. Tiene una Sí. cuota. Tiene que ser, por ejemplo, un cirujano gástrico, tiene que hacer tantas al año, y de ahí en adelante le dan un incentivo. Sí, nosotros tenemos planeado. O le dan un por ciento de la ARS. No, No, se da un así no, incentivo un general, incentivo de reparto. pero no solamente al médico, sino a todo el personal del hospital. Al que Por barre. esos contratos con los médicos van a la consultoría. Sí, señor. Todo lo que es asunto que tenga que ver con parte legal. Todos los honorarios van ahí. Todos los contratos van allá. Pues allá tenemos muchos tipos de contratos. Tenemos médicos subcontratados. Los servicios que se hacen para hacer cualquier tipo de trabajo también se hacen contratos y no son compañías. Tenemos igualados que también se elaboran los contratos. Hay médicos no nombrados, doctor, que van Sí. a ofrecer sus servicios. Sí, señor. Háblenos de eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, para lo que es la cirugía de otorrinolaringología,
contratados médicos por sueldo para los padecimientos comunes y médicos que van por contrato, por asignación de servicio para cirugía puramente especializada. Por ejemplo, para una cirugía de oído, el paciente que no tiene seguro, eso cuesta alrededor de 120,000 pesos fuera. El hospital se la da con un microscopio, con un especialista que es el mismo que lo vence de más, por 25,000 pesos. Y lo puede pagar en cuota. Y el especialista de eso recibe un 30%. Ustedes tienen problemas con las ARS que van a supervisar los procedimientos. Como siempre, se meten allá y te dicen, ese paciente tiene muchos días ahí y eso no era necesario. Mire, aunque no es competencia de nosotros decir esto, lamentablemente las ARS que administran los riesgos de salud son ley, batuta y constitución. Es lo que ellos dicen. Sí, porque no hay realmente a nivel nacional un programa que diga a la ARS, usted tiene que hacer esto. El médico es empleado, doctor, el médico es empleado de salud pública o de la ARS. Bueno, salud pública es quien le paga. Sí. Y usted sabe. El básico. El básico. Sí, pero quien usa ese servicio es la ARS. La ARS. Hay que estar para el gran beneficio. Bien. Doctor, a veces, por ejemplo, el Robert Reed, lo difícil es consulta externa, pero una vez usted está dentro del hospital, la situación se le facilita mucho al paciente. En el Marcelino pasa lo mismo, que consulta externa es difícil y una vez usted entra o todos los servicios de acceso son fáciles. Nosotros hemos gerenciado el asunto de la consulta externa, que es la cara de presentación de toda institución. Y hemos prorrateado el hecho de que un paciente que va como nueva consulta no debe tener una espera mayor a 3 semanas. Y usted tiene hospitales que tienen una consulta, el paciente va sin importar la patología, le ponen cita para 3 meses, 4 meses y 5 meses para ver el especialista. Nosotros hemos prorrateado eso de forma tal que interactuamos el paciente interno con el paciente de nueva consulta, para que no tenga que esperar tanto la consulta especializada. Ese paciente, también, ese empleado que está ahí afuera, doctor, que recibe el paciente, que tiene récord, llega una enfermera que trabaja ahí, sí, llega un médico que trabaja ahí, llega un militar que le entendió que él es ciudadano, además de militar, y que quiere recibir el servicio de la doctora. Esa persona que lo recibe, le dice, déjame ver tu seguro, déjame ver tu tarjeta. ¿Esa persona está entrenada y tiene algún incentivo para tratar bien al paciente? Sí, allá se hacen intervenciones para los recursos humanos, que tenemos un acuerdo con Infotec para sensibilizar el recurso humano. De forma tal que hasta el seguridad le pida las cosas por favor. ¿El personal está protegido? Sí. ¿Cómo? ¿Con un seguro dentro de SENASA? No, nosotros tenemos por ley que todo el que empleamos se le cubre su su ARS, exacto, todo la parte que tiene que ver con cubrir al empleado. Pero ustedes no están planteando una cosa que no sabemos, que tenemos un hospital que es una solución. No solamente... Entonces eso lo que va a hacer es que yo le he hecho daño, porque ahora ustedes van a recibir más gente y no van a poder atender toda esa gente. Por eso es que el director general, desde hace ya aproximadamente unos 4 años, está pidiendo a grito el hecho de que se amplíe el hospital. Y de hecho existe un proyecto para ampliar todo lo que tiene que ver la consulta externa, las hospitalizaciones y el área ese de quirófano. 50%, ¿ustedes tienen la conciencia de que lo van a completar con las ARS? Sí, claro que sí, porque cuando el doctor Pedro Antonio Delgado Valdés llegó al Hospital Marcelino Vélez Santana, el pago directo de bolsillo por parte de los pacientes privados representaba el 39% del presupuesto que sustenta el Hospital Marcelino Vélez Santana. Hoy es apenas de un 12%. Entonces, vámonos a la parte fea. Los que se sienten lesionados. Si tú vas a ginecología obstetricia, que está en el primer ranking de pediatría y de neonatología aquí, va a decir, pero
eso es competencia desleal porque Salud Pública le paga los sueldos y ellos tienen un costo inferior a nosotros, por tanto pueden ofrecer servicios más baratos. ¿Qué usted le diría al doctor Mena? Bueno, lo que ocurre es que nosotros somos una institución del Estado Dominicano y como decíamos, esta es una empresa social que tiene beneficios sociales para la población y realmente esos recursos que aporta el Estado Dominicano al Hospital Marcelino Vélez Santana es lo que se le devuelve en beneficio a la población. Bien, yo quiero terminar con esta pregunta. Yo no sé si Marchi y Gracie quieren saber algo. Yo quisiera... Estamos satisfechos. Yo quisiera quiero aclarar algo. Siguiente. ¿Y qué problema habría para convertir todos los hospitales en un Marcelino Vélez Santana? Bueno, una cosa importante es que este hospital nace como un ícono de organización y gestión hospitalaria en República Dominicana y ya hay otros hospitales que se han Entonces teníamos que buscar al general Vargas Cuello para hacerle un homenaje porque él lo que puso fue disciplina militar y metió a los médicos a marchar ahí por la mañana. No, realmente no es una disciplina militar, sino que cuando uno llega a un centro de salud y le dicen este es el requerimiento técnico del cargo que tú vas a desempeñar en el Hospital Marcelino Vélez Santana y estas son las funciones y responsabilidades, y luego tú tienes gerentes que supervisan el cumplimiento de tus funciones y responsabilidades en el cargo, entonces ahí tú tienes un empleado eficiente y cumpliendo con los objetivos de la institución. Y eso es lo que también ha marcado el doctor Delgado Valdés. Doctor, en epidemiología y en prevención, ¿usted concibe que todos los hospitales de Estado pueden hacer lo mismo de ustedes? Sí. Se puede conseguir que todos los hospitales hagan lo mismo que nosotros hacemos en el hospital. El servicio suyo es de lo menos costoso, ¿verdad? Menos costoso, pero... Muchas vacunas la donan los organismos internacionales. Claro, las vacunas todas son, inclusive ahora mismo tenemos la vacuna de neumococo, que ya está asignada al hospital, se está administrando en el Robert Reed, ahora se administra en el hospital para todos aquellos niños inmunocomprometidos, no solamente que vayan al hospital, sino que también abarcamos que todos los centros de salud que están alrededor del hospital, conjuntamente con un referimiento de su pediatra, se le puede administrar esa vacuna que cuesta 5,000 pesos, nosotros se va a aplicar gratis. Todas las vacunas ¿Y rehabilitación le suministra la del polio? Sí, todo. Sí, el programa ampliado de inmunización está completo en el Hospital Marcelino Vélez Santana. También, doctor González. También nosotros tenemos allá lo que se llama el programa de transmisión vertical, que consiste en nosotros darle las facilidades a aquellas embarazadas que salen VIH positivo. Nosotros administramos su canastilla y leche por 6 meses para que no tengan problemas, porque a veces esas mujeres son abandonadas por sus esposos, entonces tienen un problema. Entonces nosotros se lo tratamos de resolver administrándole leche por 6 meses y muchas veces cuando el Estado nos puede facilitar, nosotros el hospital asume y se lo administramos nosotros. ¿Cuánto a ustedes les cuesta el papiloma? La vacuna contra el papiloma. No, esa no está incluida. Esa vacuna todavía no está incluida en el... Esa está como en 25,000 pesos, ¿verdad? Sí, más o esa menos. no ha llegado. Pero hay una cosa importante, don Julito, que en muchas ocasiones ese aspecto no se toca por parte de un hospital de tercer nivel de atención. Y es la parte social. Los programas sociales que con los recursos que recibe el hospital se desarrollan en la comunidad. Como son esos programas... ¿Ustedes tienen delimitado el área geográfica del hospital? Sí, nosotros tenemos el área 7. ¿Ustedes tienen algún acuerdo con los Alcarrizos que están haciendo un esfuerzo también? Sí, con los Alcarrizos, pero también con los dirigentes comunitarios de la zona. O sea, nosotros tenemos un programa social que visita al envejeciente en su hogar, que son los envejecientes... Por eso le pregunté lo de la vacuna, creía que también vacunaban a domicilio. Cuando se hacen jornada médica en la comunidad. ¿Y la visita a los envejecientes es regular? Se hace regular, se hace con un equipo. ¿Cuántos geriatras tienen? Nosotros tenemos 2 geriatras. 2 geriatras, tenemos enfermeras capacitadas en geriatría y trabajadores sociales capacitados. ¿Y cuántos viejos tienen registrados? Nosotros actualmente hemos realizado unas 14,000
visita a envejecientes Bien. en el sector de Herrera. Doctor. Pero otro programita social importante, doctor Jacín, de la parte preventiva, es Educando con Marbesa, que es otro programa. ¿Educando? Educando Con con Marbesa. Marbesa son las siglas del hospital. Marcelino Vélez Santana. Y eso es un trabajador social, un médico, una enfermera que van a los colegios y a la escuela pública del sector a hablar sobre prevención del embarazo en adolescentes, que es un grave problema en la zona, a hablar sobre la prevención y abuso de alcohol y droga, sobre el abuso infantil y maltrato familiar. Son todos esos temas que nosotros también tratamos desde el punto de vista social. Y usted dirá, ¿y de dónde salen esos fondos para garantizar esos proyectos? Son de esa cuota Llega que puede muchos pagar a problemas todos. familiares, emergencia. Claro, Sí, claro. Nosotros tenemos convenio con la Secretaría, el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio de Interior y Policía. Y lo reportan, ¿eh? Claro, Sí. claro. Todo nuestro personal en el área de emergencia está entrenado para que ninguno de esos casos se escape y llegue realmente a la justicia. Bien. Doctor, para terminar, usted sabe que emergencia está muy ligado a cirugía y a cuidados intensivos. ¿Esas tres cosas las maneja usted? Bueno, nosotros tenemos una emergencia polivalente. Hay siempre un cirujano de guardia que está... Siempre hay un cirujano que duerme en el hospital. Sí, nosotros mantenemos Pero una... calificado como cirujano Como general. cirujano. Sí, general. como cirujano. Nosotros tenemos un servicio de cirugía que funciona de 7:30 de la Es decir, mañana. que ahí no hay que llamar al cirujano a su casa. Ni No, anestesiólogo nosotros hay que tenemos ningún llamar. especialista. Nosotros tenemos... Anestesia, cirugía general, ¿qué otro? Ginecología Permíteme obstetricia, tenemos explicarle. 3 ginecólogos tetra, tenemos 2 neonatólogos. No, no, pero me refiero a de servicio, de de servicio. servicio. las ¿Cuántas camas 24 tiene horas. maternidad? Maternidad tiene 32 camas. Allá. Sí. ¿Cuántos días promedio tiene la mujer que pare? Es 2 días promedio. ¿Y cuántas de cada mujer que intervienen, cuántas son cesáreas y cuántas son regulares? Nosotros al cierre del segundo cuatrimestre, que fue agosto, nosotros tenemos un índice de cesárea de primera vez de un 18%. Mire, es De lo más bajo que existe aquí en el país. Es importante que sepa que el Hospital Marcelino Vélez Santana tiene un especialista en el hospital de las especialidades básicas. Por ejemplo, amanecen 2 pediatras, uno para el piso, Dos pediatras. 2 pediatras, sin importar el número de residentes. Amanecen Un cirujano. amanecen 2 obstetras, amanece un cirujano, un anestesiólogo, un intensivista, Un intensivista que está todo el tiempo En En cuidado la unidad de intensivo. cuidado intensivo, igual que en cirugía, nosotros tenemos un roster de cirugía de 5 cirujanos de mañana, 4 cirujanos de tarde, y cuando se van esos cirujanos le entregan a uno que se queda de servicio. ¿Tienen algún médico referidor que coge, cuando llega un paciente y no hay recursos, lo mandan por otro sitio? No, no, Allá no. hay Eso no, criterio, nosotros sí allá hay tenemos, criterio para referir. nosotros sí tenemos en la emergencia un área de triaje. Estamos organizados en eso. Para no sobredemandar la emergencia, porque usted va a la emergencia le dolió anoche, pero usted hoy es que tiene tiempo para ir a la emergencia. Entonces hay 2 médicos que le hacen una preconsulta y discriminan al paciente. Si ¿Quién es el jefe de emergencia? La doctora Isi Eusebio, Doctor, emergencióloga. pregunta. Llega un paciente de emergencia. Esa emergencia tiene 3 destinos. Uno es resolverlo y despacharlo en el menor tiempo posible. Una receta, una indicación. ven Manejo mañana, ambulatorio. Te fuiste. Otro es pasa o a cirugía o a ser internado, porque es una infección, porque es una cirugía. Y el otro es espérate ahí 2 horas, 3 horas. Ese dolor de pecho, esa situación que amerita un tiempito más. ¿Ustedes tienen área para eso? Tenemos 3 camas de recuperación para el paciente que va a estar en la emergencia por un periodo mayor a 8 horas, porque la patología lo requiere. Es decir, usted tiene un dolor abdominal que hay que observarlo porque los datos que ofrece en el momento no son determinantes para una intervención, pero usted no se puede ir a su casa. Entonces ocurre que tenemos allí 3 camas para esa área de recuperación, igual que el paciente que viene con un dolor indeterminado de pecho. Tenemos un área de reanimación con monitor, con resucitador, con un ventilador mecánico que puede producir el servicio Bien.
requerido. Tenemos Vamos, así entonces. 3 atención primaria que ellos no lo dijeron. 3 Eso centros de también. atención primaria tenemos en el hospital, en Libertador, Las Palmas, y recientemente, Satélite. Sí, sí, para recientemente se va a sí. instalar uno en el Café de Herrera, la parte más vulnerable que hay. Bien. Tres consultorios de atención primaria. Sí. Tres centros. Tres centros. ¿Y qué hay en ese centro? Bueno, hay un Consulta. pediatra, hay médicos familiares, hay médicos ginecólogos tetra que atienden los pacientes que no tienen ningún Y riesgo. refieren al Y hospital. refieren al hospital cuando Y también el hospital lo Bien, utiliza. vamos a darle Así. las gracias al doctor Delgado Valdés, que nos hizo llegar Cambiando, que se quedó. estos distinguidos profesionales, a Roberto Cerda, director de planificación, al doctor Rafael González, jefe de cirugía, la doctora Angélica Enríquez de epidemiología y al doctor Ramón Emilio Castaños, que es consultor jurídico del Hospital Marcelino Vélez. A ustedes les recomendamos que no utilicen demasiado el hospital para no dañar los servicios que está ofreciendo, porque si los recargan entonces Estamos se sobrecargados. daña. Pero los estimulamos, le agradecemos de que continúen esa labor y que ojalá el resto de los hospitales del estado, sobre todo los que están cerrados, pues logren abrir con el mismo con la misma temática del Hospital Marcelino Vélez Santana.